Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las noticias. Varias informaciones, por supuesto, para hincarle el diente a este día miércoles 18 de julio. También en lo que es una semana bastante corta, pero muy fría en la capital. Solamente 10 grados es lo que marca la temperatura, si no me equivoco. 9,5 a esta hora, pero la máxima van a ser 10. A lo mejor suben 5, 0,5, pero no sé. Oye, pero hace frío afuera, así que los que tengan que salir a almorzar, a hacer alguna diligencia, moverse por las calles de Santiago y sus alrededores, abrigarse una buena bufanda porque ahí uno empieza a resfriarse y después no te la perdona, digamos. No, y las heladas se van a mantener por lo menos hasta el viernes. Sí, mañana, vamos a estar mañana también con ese tema porque parece que va a estar bien frío, menos 2 grados. De hecho, pronostica la Dirección Meteorológica de Chile, a ver si va cambiando durante las horas, pero al parecer harto frío va a haber, no solamente por supuesto en Santiago, sino que también en varias regiones del país. Oye, varios temas, uno de ellos, la gira que está teniendo el canciller Roberto Ampuero, y está en Alemania y está hablando sobre medidas concretas para las reparaciones a víctimas de los derechos humanos en Colonia Dignidad. El canciller ya se reunió con su par alemán y está adelantando ya los próximos pasos para poder definir soluciones para las violaciones a los derechos humanos sobre esta situación. Van a tener una reunión entonces con el canciller alemán para aclarar los puntos y después en una comisión mixta que se va a realizar el 22 de agosto en Santiago, se va a analizar esta situación. Pero son los pasos que ya está adelantando el canciller Roberto Ampuero, que está en Alemania. Oye, noticias también desde el ámbito habitacional. El Ministerio de Vivienda ya cifra en 393.000 el déficit habitacional a nivel país. Es decir, faltan, uno podría decir, 393.000 soluciones habitacionales para conciudadanos. Ese es el déficit que se está presentando. Una catástrofe que hizo el Ministerio de Vivienda. De hecho, la región metropolitana es la que concentra la demanda por nuevos hogares a nivel nacional. Los datos indican que la carencia de casas llega a 154.608. Eso es un 33,4% menos que en 2002, pero evidentemente también va mostrando estos distintos puntos. No solamente el número cuando se habla de la situación de vivienda en nuestro país, sino también de la calidad y cómo también se están pensando los barrios y ciudades. Así que un tema interesante que vamos a estar también revisando en los próximos minutos aquí en Noticias Centro. Y ojo, les adelantamos desde ya que si a ustedes les gusta caminar por Providencia y a lo mejor comprar una cosita a un vendedor ambulante, las multas van a ser bastante altas, porque ahora la comuna va a multar con hasta 280.000 pesos a quienes compren en el comercio ambulante. La alcaldesa Evelyn Matei junto a Carabineros presentaron ya un nuevo plan municipal que contempla nuevos fiscalizadores y se va a centrar en el eje principal de la comuna, y las multas, como les contábamos, pueden llegar hasta los 280.000 pesos, no menor. El que ejerce el comercio ambulante y el que compra en el comercio ambulante ilegal. Oye, y también hemos estado hablando durante los últimos días de distintos casos de relevancia pública judicial. Caso Huracán, caso Penta, caso SQM, pero nuevamente reaparece el caso OAS en Chile porque la fiscal Jimena Chong pidió formalizar a Marco Enríquez Ominami por delito tributario y fraude en la rendición de gastos de campaña. También se solicitó la formalización de Cristian Warner, estrecho colaborador del ex candidato presidencial del PRO. Así que se va reactivando, por lo menos a nivel de movimientos judiciales, este caso de OAS, que por supuesto no solamente está radicado en Chile, sino en gran parte de la región. Noticias internacionales también, por cierto, vamos a estar contándoles aquí en Noticias en Duna lo que dijeron los niños tailandeses que salieron de la cueva, fueron rescatados, pero ya fueron dados de alta también del hospital. Dieron una conferencia de prensa, eso sí, bien estricta en cuanto a lo que tenían que decir y los que le podían preguntar también por parte de la prensa. Con muchos protocolos. Por ejemplo, el primer requisito era que cualquier pregunta que hacía la prensa tenía que pasar por una supervisora y ella aceptaba si sí o no, principalmente para el resguardo de los niños, de los 12 niños que estuvieron encerrados en esta cueva, y también para evitar cualquier tipo de exposición innecesaria o algún otro problema que podría generar eso. Ellos ya son figuras públicas internacionales, hay que decirlo, pero son niños, así que hay que tener muchísimo cuidado con respecto a eso. Eso fue lo que también se pudo ver en esta conferencia de prensa, casi a las 8 de la mañana, si no me equivoco, sí, por ahí, sí, de hora chilena, obviamente.
por supuesto. Estábamos al aire, de hecho. Estábamos al aire, de hecho, en Duna en Punto. 1:04. Revisamos en detalle las noticias en los siguientes titulares. El gobierno expresó a Alemania su intención de concretar las reparaciones a víctimas de los derechos humanos en Colonia Dignidad. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, subrayó ante su par alemán la necesidad de crear un calendario que establezca plazos y medidas en ese sentido. El nuevo proyecto de notarios elaborado por el Ministerio de Justicia termina con el cargo vitalicio y fomenta las competencias. En los próximos 10 días el gobierno anunciará la iniciativa, ya que lo que resta es que el presidente Sebastián Piñera le dé el visto bueno. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo cifró en 393.000 el déficit habitacional a nivel país. La región metropolitana es la que concentra la demanda por nuevos hogares a nivel nacional. La fiscal Jimena Chong, que indaga el caso ACE en Chile, pidió formalizar a Marco Enrique Sominami por delito tributario y fraude en la rendición de gastos de campaña. También se solicitó la formalización de Cristian Barner, estrecho colaborador del ex candidato presidencial del PRO, a quien se le imputará en calidad de autor del delito tributario de facilitación de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados. La alcaldesa Evelyn Matei anunció un plan para combatir el comercio ambulante en Providencia. La comuna va a implementar junto a Carabineros una serie de medidas como nuevos fiscalizadores y multas que podrían llegar hasta los 238.000 pesos. Y la Fiscalía le solicitó al Vaticano el informe de Charles Chicluna sobre abusos sexuales. Según señaló el fiscal Raúl Guzmán, con el requerimiento se busca determinar si en el informe hay otros antecedentes y víctimas de parte de miembros de la Iglesia. 1:05 p.m, revisamos algunas de las principales noticias de esta jornada aquí en Noticias en Duna. Comenzamos por lo que tú comentabas, José, el gobierno que expresa a Alemania la necesidad y la intención de generar un calendario, un organigrama, una especie de hoja de ruta con respecto a la necesidad que existe de establecer reparaciones, concretar reparaciones finalmente para víctimas de los derechos humanos en Colonia Dignidad. Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, apoyó en Berlín la definición de un calendario y medidas concretas, que ese es el concepto clave acá, sobre la reparación a víctimas de violaciones. Él sostuvo un encuentro bilateral con su par alemán Heiko Maas en el marco de su gira por Europa. Tras este encuentro, Ampuero destacó la voluntad del gobierno chileno en avanzar en este tema. Dijo, hay que establecer lo antes posible un calendario y medidas concretas con el fin de saber en qué dirección se pueden alcanzar progresos en este tema. Oye, y en otras informaciones que también están marcando la pauta, es lo que está pasando en TVN, porque recordemos que ayer se conoció un informe de la Contraloría de la señal estatal que detectó irregularidades en los contratos de trabajo en su director ejecutivo, Jaime Aguirre, y también de otros altos ejecutivos del canal. Esto ha generado complicaciones al interior del directorio, que recordemos son 3 de oposición y 3 que fueron designados hace poco tiempo por el presidente Sebastián Piñera. Esto ha generado un debate. Ayer incluso los directores que son parte de los miembros de oposición, Francisco Frey, Máximo Pacheco y Antonio Leal, emitieron una declaración pública en que acusaron una sucia maniobra de Orrego, de Francisco Orrego, quien es el director de Televisión Nacional, en contra del director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, básicamente para forzar su renuncia. Eso fue lo que acusaban entonces los integrantes de oposición del directorio de TVN. Hoy la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso de las críticas en contra del directorio de Televisión Nacional y respaldó de alguna forma a Francisco Orrego, asegurando que este está haciendo su trabajo e intentando sacar adelante este canal estatal. Según palabras textuales de la vocera de gobierno, ella dice que Francisco Orrego, presidente del directorio de TVN, está haciendo su trabajo, está haciendo la pega, tratando de sacar adelante TVN, por lo tanto cuenta con el respaldo del gobierno. Ante las acusaciones de los directores, la ministra manifestó que acá el único foco que es admisible y va con el sentido común
es poner todos los esfuerzos por parte del actual directorio de TVN para sacar adelante este canal público. Fueron parte de las declaraciones. La vocera también fue consultada respecto de si ella cree que Jaime de Aguirre debiera dar un paso al costado. Bueno, la ministra indicó que esa es una decisión autónoma de TVN y que no le corresponde al gobierno pronunciarse al respecto. Recordemos que en cuanto a la declaración que dieron los miembros del directorio de TVN, que son parte de la oposición, decían que esta era una maniobra de Francisco Orrego para poder sacar a Jaime de Aguirre, que tiene una cláusula de salida bastante alta en cuanto hablando monetariamente. Así que ese sería un problema. Vamos a ver qué pasa, pero desde el gobierno ya están respaldando entonces la gestión de Francisco Orrego. Otras noticias, por supuesto, que también marcan la pauta es este catastro que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con respecto al déficit habitacional. Esto, por supuesto, en una semana, la semana pasada y las últimas, marcada por esta polémica que se generó en los alrededores de Rotonda Atenas, en Las Condes, con respecto al proyecto de un plan de integración social, un plan que contemplaba un edificio con viviendas sociales por parte del municipio de Las Condes. Y ese es un tema que sigue, por supuesto, pero faltaba también ese dato. ¿Cuántas viviendas faltan en Chile? ¿Cuántas son las casas que se necesitan en Chile? Bueno, según el catastro que hizo el Ministerio de Vivienda, presentado por su titular, Cristian Monkever, son 393.613 las viviendas necesarias. Eso sí, la buena noticia es que representa una caída de un 24,6% con respecto a la misma medición realizada en el año 2002. Eso con el censo del 2002, se hace la comparación con el censo de 2017. Sin embargo, son más, casi 400.000 familias las que necesitan una vivienda digna para desarrollar, por supuesto, todo lo que se debe hacer. Las estadísticas de esta encuesta indican que existen 93.000 núcleos familiares allegados, ahí está un punto, los que son independientes económicamente, pero que registran hacinamiento. Además, dice, actualmente existen 156.000 viviendas irrecuperables, de las cuales la mayoría se ubican en sectores rurales del país. La región metropolitana, en tanto, es la que concentra el mayor número y déficit de viviendas, y eso evidentemente es uno de los puntos, seguido Santiago por Antofagasta, tercer lugar Valparaíso con un déficit de 9.024 viviendas que son necesarias para cumplir las demandas que se necesitan. Es decir, crece la población, pero ha habido una baja, digamos, en este déficit de un 24%, pero evidentemente se mantiene en cerca de 400.000 las familias que necesitan una vivienda. Nosotros conversamos la semana pasada con el ministro de Vivienda, Cristian Monkever, y él era claro en decir que pensaban disminuir esta situación con políticas públicas claras. Y ahí justamente hablaba de los planes de integración. Sí, y ahí justamente también le da un respaldo al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en cuanto a la elaboración de vivienda social. Es un tema que, por supuesto, va a estar muy presente y durante mucho tiempo más, por supuesto. 1:12 minutos, ¿te parece? Vamos a otros temas, porque ¿quién no ha caminado por Providencia y se encuentra con vendedores ambulantes? Algunos vendiendo fruta, comida, otros vendiendo, no sé, cosas para ponerse hasta en el pelo. De todo un poco. Ha sido un tema, por supuesto, no solamente para esta comuna, sino para muchas, donde el comercio ambulante, el comercio ilegal, tiene de dulce a grasa. Para los consumidores, por supuesto, tiene de dulce porque encuentra productos a precios bastante más baratos, pero desgraciadamente, y no en todos los casos hay que decirlo, desgraciadamente se van formando mafias, bandas criminales, hay lugares donde se ha impulsado desgraciadamente la delincuencia. Es por eso que la comuna de Providencia anunció hoy un plan justamente para aumentar la fiscalización y también, ojo, no solamente para sancionar a aquellos que practican el comercio ambulante, sino también para aquellos que compran en el comercio ilegal. Así es, y desde ya están anunciando desde la comuna de Providencia que van a multar con hasta 280.000 pesos a quienes compren en el comercio ambulante. Sobre este tema queremos conversar con la alcaldesa de Providencia, Belín Matei. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Josefina, hola Nicolás, un gusto saludarlos. Igualmente, alcaldesa. Efectivamente, sí. Hoy lanzamos este programa, ya la ordenanza está totalmente aprobada, y vamos a tener una campaña de educación y vamos a tener parte de cortesía hasta fines de julio, pero el 1 de agosto ya empezamos a pasar partes de verdad,
tanto a los que compran como a los que venden de manera ilegal. Y efectivamente esta multa puede ascender hasta 238 pesos. Así que no es broma. Vamos a tener 42 funcionarios nuestros repartidos a lo largo de la calle Providencia, desde Tobalaba hasta Salvador. La mayoría de ellos va a andar de civil, de tal manera que cuando usted esté comprando a un comerciante ilegal, no va a saber si que el señor o la señora que está parado al lado suyo es un transeúnte que está mirando o es un fiscalizador que cuando usted termine de comprar le va a pasar una multa que le puede costar hasta 238.000 pesos. Alcaldesa, ¿de qué depende el monto de la multa? Porque nosotros veíamos que puede llegar hasta los 280, pero a lo mejor hay multas menores. 238. 238. Es de una ¿Es el tope? UTM. Sí, ese es el tope. Y el monto lo fija el juez. Ya. Cuando se le pase la multa, ¿no es cierto?, va a ser citado el juez de policía local y es el juez o la jueza, ¿no es cierto?, el que fija el monto. En todo caso, nosotros obviamente que vamos a tratar de que sea siempre el máximo. Pero lo que yo quiero señalar, ¿no es cierto?, es que muchos de los comerciantes ilegales son personas que son de alguna manera utilizadas por mafias que hay detrás de ellos. Nosotros hemos visto que estas mafias tienen camiones, tienen furgones de último modelo, llegan a las 6 de la mañana, nosotros ya lo hemos visto y muchas veces hemos decomisado todo lo que ellos traen, pero abren, ¿no es cierto?, el furgón y hay 1.500 sándwiches que después empiezan, ¿no es cierto?, a repartir a las personas que están en la calle después vendiendo. Y los que se llevan la gran tajada son estas mafias, no las pobres personas que están en la calle. Hemos visto cómo camiones 3/4 se instalan, empiezan a bajar un carrito de supermercado, obviamente todos robados, uno tras otro, sacos y sacos de naranja, a cada uno le ponen esta máquina, ¿no es cierto?, para exprimir, y finalmente se lo van pasando a distintas personas que se van instalando en distintos lugares para vender. Así que estos son mafias súper organizadas. Hemos trabajado con el Servicio de Impuestos Internos, hemos trabajado en algunos casos con el Servicio de Impuestos Internos fiscalizando junto con nosotros y obviamente siempre con Carabineros, cuya labor realmente quiero destacar y agradecer. Estamos conversando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Alcaldesa, claro, aquí se forman mafias y desgraciadamente es lo que va complicando la situación de la comuna también para los usuarios, hay que decirlo, porque se ven beneficiados por muchas veces buenos precios, por encontrar el producto que quieren en el minuto, pero finalmente están participando finalmente. Por eso también el tema de la multa, que termina siendo un disocido, pero también tiene que haber un cambio de mentalidad. Pero yo le quiero preguntar por los otros comerciantes, que son aquellos que no están dentro de otras mafias, que dicen que se tienen que ganar la vida así y que porque les falta un papel o un permiso que no han podido conseguir por A, B, C o D motivo, tienen que hacerlo de forma ilegal. ¿Cómo también se separa un poquito ese tema, digo, desde aquellos que están dentro de mafias criminales, pero aquellos que quieren llevar el pan a la mesa y que por distintos motivos no han podido regularizarse, digamos? Nicolás, nosotros tenemos tenemos 3 locales, uno en Providencia con Manuel Montt, el otro en Infante, 1415, y el otro en Constitución, donde les enseñamos y donde acompañamos a microempresarios y les estamos dando una tremenda ayuda, los capacitamos, les enseñamos a vender por internet, etcétera, les mostramos y los acompañamos en todos los trámites para formalizarse, les damos muchas veces oportunidades también para que se instalen con kioscos, etcétera, en ferias que realizamos, etcétera, para que puedan vender. Así que nosotros estamos haciendo un completo y muy gran esfuerzo para acompañar a los microempresarios. Lo que pasa es que ellos no quieren formalizarse, no quieren pagar impuestos. Claro, o sea, las instancias están, lo que pasa es que evidentemente el pago de impuestos llega a ser siempre la gran piedra de tope, ya un tema personal de ellos, digamos. Naturalmente, pero nosotros tenemos un trabajo enorme. Por ejemplo, nosotros una vez al mes cerramos ahí la calle Las Urbinas. Se hace, ¿no es cierto?, ese festival FLU que le llamamos. Y ahí siempre les damos puestos para que puedan vender sus productos y darse a conocer nuestros microempresarios.
Cerramos también una vez al mes la Avenida Italia, ¿no es cierto? También les damos espacio ahí. Cada vez que nosotros hacemos algún espectáculo o alguna feria, siempre le damos espacio a nuestros microempresarios. Pero lo que pasa es que ellos quieren estar ahí en la calle, porque en realidad, bueno, como te digo, hay mafias organizadas. Uh-huh. Hay algunas mafias que están detrás y subutilizan, digamos, ¿no es cierto?, a personas. Hay otras veces que son las propias mafias las que están instaladas en la calle, y muchas de ellas con un prontuario policial que cuando nosotros lo vimos casi nos morimos. O sea, no podíamos creer que personas con esa cantidad de problemas policiales y judiciales estuvieran instaladas aquí en Providencia, ¿no es cierto?, a cuadras de la municipalidad. Fue ahí cuando decidimos actuar de manera ya más fuerte, porque todo este sector de Providencia es uno de los cuadrantes con mayor nivel, ¿no es cierto?, de delitos a nivel nacional. Alcaldesa, yo quería volver un poco al tema de la fiscalización breve porque se nos acaba el tiempo, pero sí, preguntarle por los inspectores municipales. Yo he escuchado gente que dice, no, ellos no tienen la atribución de pasarme un parte, pero al parecer sí. ¿Cuáles son las atribuciones que tienen? Naturalmente que tienen la atribución de pasar parte. No tienen que estar junto a Carabineros, no es necesario. A ver, Carabineros en el fondo es el que le puede pedir el carnet. Ya. ¿No es cierto? Nosotros podemos pasar un parte, pero muchas veces no sabemos a quién se lo está pasando, y por eso que justamente estamos actuando con Carabineros. Pero Carabineros es el que pide la identificación y nosotros somos los que pasamos el parte. Así que por eso que actuamos en forma conjunta, y hoy día yo quiero agradecer, estaba nada menos que el general Basaletti junto con nosotros apoyándonos, ¿no es cierto?, en esta iniciativa. Perfecto. Alcaldesa Evelyn Matei, le damos las gracias. Perdón, y también queremos destacar por favor, que el metro nos está ayudando también. Un tema importante, porque son las estaciones de metro donde también se concentra el comercio ambulante, claro. Así que estamos trabajando con Metro, con Carabineros, con el Servicio de Impuesto Interno, nosotros, o sea, este es un tema grande. Muy bien, muchas gracias, alcaldesa, por haber conversado con nosotros. Gracias, Josefina, gracias, Nicolás. Muchas gracias, alcaldesa, que esté muy bien, buenas tardes. 1:21. Breve, contarles una noticia que salió hace pocos minutos, porque durante esta jornada la página web de los jesuitas en Chile confirmó mediante un comunicado que el sacerdote jesuita Carlos Aldunate falleció a la edad de 102 años. Bien, vamos de inmediato entonces con noticias internacionales aquí. Los niños rescatados de la cueva de Tailandia fueron dados de alta. Tras salir del hospital, los jabalíes salvajes ofrecieron una conferencia de prensa en la que respondieron a preguntas aprobadas previamente por los médicos y psicólogos que los atendieron. Cuba admitirá la propiedad privada de la reforma a la Constitución. El anteproyecto de modificación de la ley fundamental de la isla reconoce el papel del mercado, al mismo tiempo que reafirma los principios socialistas. La justicia española confirmó la libertad condicional de los miembros de la manada que abusaron de una joven en San Fermín. El tribunal consideró que las medidas cautelares como la fianza y la prohibición de salir del país son suficientes para este grupo. Turquía sustituye el estado de emergencia por una ley antiterrorista más dura. El nuevo texto amplía el periodo de detención sin cargos y permite a las autoridades continuar sus purgas sin supervisión judicial. Y la Unión Europea multó a Google con $5.000 millones por prácticas ilegales de Android. Las autoridades se impusieron la sanción más grande de su historia y le dieron 90 días al gigante tecnológico para que cambie la configuración de su sistema operativo bajo amenaza de nuevos castigos. 1:22, brevemente lo que sucedió en Tailandia. 1:23, aquí me ratifico. Los 12 niños fueron presentados en esta conferencia de prensa, lo decíamos, con bastante resguardo, desde una supervisora, una psicóloga. Las preguntas no eran al azar, se tenían que primero preguntar a una persona y ahí se elegía si iba o no la pregunta, por resguardo, por supuesto, de estos 12 niños que estuvieron durante más de 14 días en una caverna en
Tailandia, en buen estado de salud. De hecho, salieron antes se les dio la alta antes de lo esperado, días antes, lo cual evidentemente muestra que todo ha salido muy bien en términos de salud, porque evidentemente la salida de ellos era un punto, pero en qué situaciones quedaron en términos de la alimentación, en términos también de la poca luz, la falta de luz solar en realidad que tuvieron, y eso evidentemente podía tener un efecto a nivel de sus de salud. Bueno, fueron varios detalles. Una de las palabras o declaraciones que entregaron los niños fue: cuando vimos al buceador fue como un milagro. Varias frases ahí que van siendo parte de esta nueva aventura que viven los jabalíes salvajes, este equipo de fútbol que terminó en la caverna, porque ya son figuras públicas. Hay que recordar de hecho que cuando comenzó a darse el rescate estábamos en pleno mundial de fútbol en Rusia y la FIFA ofreció llevarlos gratis y entregarles pasajes, entregarles entradas para la final de la Copa del Mundo, obviamente considerando que ellos son un equipo de fútbol. Finalmente se descartó porque ellos tenían que pasar por todos los chequeos médicos y descartar cualquier tipo de enfermedad, así que desgraciadamente para ellos no se pudo. Pero eso también puede ser la tónica que se vaya dando en los próximos meses y las autoridades están preocupados de que de alguna manera no afecte el desarrollo normal de estos niños conocidos como los niños del milagro. Sí, y una de las preguntas que nos hacíamos mucho es ¿por qué entraron a la cueva? Bueno, uno de los que respondió a esta pregunta fue, por supuesto, el entrenador de 26 años de este equipo de fútbol y dice: algunos sugirieron ir a la cueva y les dije sí, claro, luego comenzamos a planearlo. El entrenador señaló que ya habían estado en el lugar, incluso con niños del plantel. Dice: la última vez que fui con 3 chicos eran características similares. Les dije que si estaba con ese nivel de inundación teníamos 1 hora para entrar y salir, dijo, y recordó también el entrenador de fútbol que no vio mayor peligro con esa inundación, pero finalmente terminó en lo que todos conocemos, estos niños atrapados en la cueva de Tailandia junto a su entrenador que favorablemente tuvo un final feliz. Y solamente un segundo, lo que comentábamos en titulares de la Unión Europea, esta multa histórica por cerca de 5.000 millones de dólares por prácticas ilegales de posición dominante a Google por su sistema Android. Revisen la información, está muy buena porque también ha sido un poco el contraataque que tiene la Comisión Europea con respecto a las gigantes tecnológicas en temas de patentes, en cómo se hace un monopolio en términos de la tecnología. En Duna.cl, por supuesto, toda la información para revisar lo que está sucediendo con Google, pero también con otras compañías multinacionales de la tecnología que día a día vivimos con ellas, hay que decirlo. Así es. 1:26, vamos al deporte. Y Mbappé donará $350.000 ganados en el Mundial de Rusia 2018 a una asociación de niños. El delantero francés, quien se alzó con su selección como campeón del mundo en Rusia, había prometido esta ya ayuda benéfica. Oye, y Eric Pulgar está en la mira del Borussia Dortmund. No me digas. Sí, al parecer se va. El sitio alemán Sport Busser sitúa al volante chileno como una de las principales anhelos de el cuadro germano. Así que vamos a ver si se concreta. Ojalá que si se da, tenga todo el éxito, por supuesto, el crack de Eric Pulgar. Oye, 1:27, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Llegó el invierno y es la estación que muchos estaban esperando, y no por el frío ni por la lluvia, sino porque con esta estación también llega el veranito de San John, el mejor tiempo para cambiar el auto. Además, por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. 1:28 Nos despedimos, terminamos ya esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan en nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes.